Los invito a que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Es importante que conozcamos la palabra de Dios y sobre todo las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en todas sus intervenciones que hizo, alocuciones, siempre habló de que la palabra es la que nos hace libres. Vamos a estudiar por qué la palabra de Dios nos hace libres, por qué tenemos que estudiarla. Verso 31, capítulo 8 del libro de Juan. ¿Ya lo tienen? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este versículo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, lo utiliza mucho, inclusive hasta los políticos. Si conocen la verdad los hará libre. Pero no leen el verso 31, que dice que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Jesucristo no está hablando de política ni está hablando de verdades del mundo, está hablando de la verdad que es Él. Y Jesucristo tiene una particularidad, que Él no solamente enseñó la verdad, sino que dijo que Él era la verdad. Yo soy la verdad, dijo nuestro Señor Jesucristo. La verdad os hará libre, por eso es porque tenemos que conocer a la verdad que es la que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué nos hace libre la palabra de Dios? Eso es importante que lo conozcamos también, de qué nos hace libre la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice la misma palabra. La palabra de Dios nos habla de que Cristo nos hace libre de dos cosas básicamente. Nos liberta de la esclavitud del pecado y de nuestra vana manera de vivir. Cristo nos ofrece libertad y restauración. ¿Libertad de qué? De la esclavitud del pecado. Pero para poder salir de la esclavitud del pecado tenemos que conocer qué es el pecado. La Biblia nos define que el pecado es básicamente hacer las cosas contrarias a la palabra de Dios. Eso es básicamente lo que es pecado, ir contra los mandatos de Dios. Esa tendencia que tenemos nosotros de pensar y de actuar mal, eso es pecado. Nosotros por naturaleza tenemos esa tendencia, siempre pensamos mal de la gente y actuamos mal, contrario a la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios empezamos a luchar contra esa vana manera de vivir, venciendo el pecado con la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros desde que nacemos muertos espiritualmente, solamente sabemos hacer lo malo desde que nacemos. ¿Por qué? Porque venimos plagados del pecado original, el pecado de Adán y Eva. La desobediencia de Adán y Eva nos marcó a todos y cada uno de nosotros. Colosenses 2:13 nos dice: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Cristo nos perdona todos los pecados. Nosotros desde que nacemos muertos espiritualmente hablando. Por eso nosotros necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Nosotros nacemos de nuestra madre, ¿verdad? Porque Cristo nos formó. De tal suerte que nosotros somos hechuras suyas, somos criaturas de Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es cuando empezamos a ser hijos de Dios, como dice el libro de Juan. Todos los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, fueron hechos hijos de Dios. De tal suerte que nosotros desde que nacemos no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Somos hechos hijos de Dios, nos constituimos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El único y verdadero Hijo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, que es Jesucristo, el unigénito, el único, el verdadero. Nosotros nos hacemos hijos de Dios por adopción, por haber aceptado el sacrificio de Cristo. Pero además de Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado, también nos liberta de la condenación eterna. Porque nosotros amamos y vivíamos conforme al pecado. Y como estábamos muertos para Dios, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos a vivir para Dios. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que el pecado esclaviza. A todos les gusta el pecado. El pecado es como el azúcar, la grasa, esclavizan al hombre. Por eso Cristo nos ayuda y nos da nueva fuerza para vencer el pecado. ¿Y cuáles son las nuevas fuerzas que nos da Cristo? A través del conocimiento de su palabra y la sabiduría. Acuérdense que la sabiduría es el máximo grado del conocimiento. La sabiduría es la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios, y esa sabiduría solamente viene de Dios. Tanto el conocimiento viene de conocer la palabra de Dios, como la sabiduría viene siempre de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el conocimiento, pero el conocimiento lo tenemos de estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que
La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. De tal suerte que nosotros queremos tener fe en Cristo, tenemos que estudiar la palabra. Por eso yo recomiendo a todos que lean la palabra de Dios por lo menos mínimo media hora al día si quieren tener fe. Porque nosotros no podemos decir al Señor, Señor, dame fe. No, la palabra de Dios es la que nos da fe. Siguiendo las mismas instrucciones que nos da la palabra de Dios, dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchos quieren oír la voz de Dios audiblemente. Usted quiere oír la voz de Dios audiblemente, lea la Biblia en voz alta, porque la Biblia todo es la palabra de Dios. Si queremos oír la voz de Dios audiblemente, leamos la Biblia en voz alta, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, corregir a todo hombre en el camino de la justicia. Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces Cristo, cuando conocemos la verdad, que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, a través de el conocimiento y la sabiduría que nos da, nos empezamos a ser libres de los vicios esclavizantes del pecado, porque como dijimos anteriormente, el pecado esclaviza, y solamente con el conocimiento y la sabiduría que Dios nos da, podemos tener nuevas fuerzas, como el águila, nuevas fuerzas, las fuerzas del búfalo, pero con el conocimiento y la sabiduría que Dios nos da, no hay otra forma. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, o sea, no podemos vencer el pecado, con nuestra propia fuerza no podemos dejar vencer el pecado. A veces nosotros decimos, no voy a hacer esto con mi propia fuerza, voy a dejar de fumar o voy a dejar de tomar, embriagarme con mi fuerza. No podemos, es como tratar de apagar fuego con gasolina. Con nuestra propia fuerza no podemos vencer el pecado. Tenemos que vencerlo con las fuerzas espirituales que nos da la palabra de Dios y la sabiduría que proviene de Dios. Por eso Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Por mucha fortaleza que nosotros tengamos o fuerza de voluntad que nosotros tengamos para terminar o acabar con un vicio, no vamos a poder. O podemos vencer un vicio, pero tenemos otros vicios más que son difíciles de vencer. Hay personas que dejan de tomar, dejan de fumar, simplemente porque deciden un día dejar de tomar, pero tienen otros vicios. Murmuración, gritería, peleas, maldicencias en su familia, pelean constantemente con su pareja o con sus hijos. Son problemas del pecado, de raíces del pecado que vienen trajinando a la persona. Es decir, que en otras palabras, que nosotros podemos dominar un vicio con nuestra fuerza, pero habrán otros más que no podemos dominar. Entonces solamente con el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a ella, a través de la sabiduría que Dios nos da, podemos ser nueva criatura en Cristo Jesús. Pero además Cristo nos ofrece también restauración. ¿Qué significa la restauración que Cristo nos ofrece? Cristo nos ofrece una restauración de la relación con Dios. Porque cuando nosotros somos pecadores, estamos apartados de Dios, somos enemigos de Dios, aunque creemos o creamos que estamos bien con Dios, si nosotros nos mantenemos ejercitándonos en el pecado, somos enemigos de Dios. ¿Sí sabía eso? Todo el que practica el pecado es enemigo de Dios, aunque nos creamos amigos de Dios. Pero si practicamos el pecado, somos enemigos de Dios. ¿Será que habrá cristianos que pecan? Sí, pueden haber cristianos que pecan, pero el cristiano, la característica del cristiano es que no practica el pecado, es decir, que puede pecar, pero no lo hace constantemente. Puede ser un momento de rabia y de intenso dolor que cometió pecado. En el momento que comete pecado un cristiano, enseguida se va en arrepentimiento primero con Dios y le pide perdón obviamente a la persona que ofendió o la que lo ofendió a él, porque esa es la característica del cristiano, que no solamente pide perdón al que ofende, sino que pide perdón a la persona que lo ofendió, contrario a lo que hace el mundo, ¿verdad? El mundo dice, si me ofenden a mí, tienen que venirme a pedirme perdón a mí. No, la palabra de Dios nos dice que tenemos que pedirle perdón, tanto el que nos ofende como el que nosotros ofendemos. Y el perdón no es una opción para el cristiano, es una obligación. Así como Cristo nos perdonó, nosotros estamos obligados a perdonar si verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Entonces, Cristo nos ofrece restauración de la relación con Dios. También restauración, obviamente que si nos restaura la vida personal con Dios, nos restaura la vida con nuestros semejantes y nos restaura nuestra vida personal, alejándonos del mal y volviéndonos a Dios para vivir de acuerdo a los principios divinos. Somos restaurados. Por eso ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiere decir que lo que éramos antes ya no somos ahora. Por eso muchas personas hasta se convierten viendo el testimonio que da una persona. Mira, si tú antes eras esto y esto otro y esto otro, y ahora ya no practicas nada de eso. Yo quiero lo que tú tienes. Con nuestro testimonio damos fe de quién vive en nosotros. Y muchas personas se han convertido por el testimonio que nosotros podemos dar.
Ahora, ¿cómo nos hace libre Cristo de nuestra vana manera de vivir, de nuestra condición pecaminosa? A través de su obra en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la obra fundamental que Cristo hizo para redimirnos de nuestros pecados, para buscar el perdón de nuestros pecados? Su muerte. Así como Cristo murió en la cruz del Calvario, que ofrece a toda la humanidad libertad del pecado, su resurrección nos ofrece restauración, una nueva vida en comunión con Dios y con nuestro prójimo, porque eso es lo que hace la obediencia a la palabra de Dios. Nos restaura no solamente nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, sino con nuestros semejantes. Cuando nosotros buscamos la armonía con las demás personas, no importando si nosotros ofendimos o no ofendimos a una persona, simplemente buscamos ahí una relación de coinonía con todas las personas. Cristo, mediante su obra en la cruz del Calvario, nos restaura de nuestra vana manera de vivir. Pero la salvación que nos ofrece Cristo no solamente es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sino lo que nosotros también tenemos que hacer. Es decir, que nosotros tenemos que complementar la obra de Cristo. Y aquí es donde entramos en oposición a una doctrina que es la doctrina calvinista, que dice que solamente por fe podemos ser salvos. Pero resulta que nosotros somos salvos por fe y por obras que nosotros hagamos. Miremos, poner un ejemplo del mundo, o un ejemplo no del mundo, un ejemplo que no es bíblico. Un niño cuando nace no tiene los suficientes medios, o bien no tiene medios económicos para pagar un estudio. Y el joven tampoco tiene medios para pagar la universidad. Eso lo hace el padre. Pero el hecho que el padre paga los estudios del hijo o de su acudiente no garantiza que termine la universidad o los estudios. Al hijo le toca hacer los exámenes y al colegio, hacer todas las tareas que le pongan a hacer, llevarse en coinonía con los profesores, con todo el personal directivo del colegio. Tiene que hacer las cosas conforme a los mandatos que le manden la institución educativa. O sea que el padre hace una obra, que es pagarle la matrícula al hijo, pero el hijo tiene que hacer otra obra para ganar el estudio, ¿verdad? Tiene que estudiar y amoldarse al plan de estudio de la institución en que se encuentre. Así somos nosotros. Nosotros no podemos pagar nuestra salvación. La salvación la pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros, si somos salvos, tenemos que hacer buenas obras que demuestren que somos salvos. O sea que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario tiene que ser complementada por nuestra obra de obediencia a la palabra de Dios, porque Cristo murió por todos, ¿verdad? Como dice Juan 3:16. De tal manera, Cristo, ¿cómo dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la salvación es un ofrecimiento a toda la humanidad. Pero solamente el que persevera en la obediencia a la palabra de Dios será salvo. La misma palabra nos lo dice, ¿verdad? El que persevera hasta el fin será salvo. O sea, tenemos que obedecer, tenemos que someternos a los mandamientos de Dios, que demuestren que somos salvos. Porque no podemos decir que somos salvos y hacemos lo que a nosotros nos plazca, vivir en libertinaje. No, tenemos que someter nuestra conducta a la obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, que la salvación se ve de dos ámbitos. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por nuestra obediencia a los mandatos de Dios. Si no somos obedientes a los mandatos de Dios, quiere decir que nunca hemos recibido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo aceptamos el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario? Mediante nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente, que ya dejamos de ser lo que antes éramos, que ya dejamos de pensar como antes pensamos, que buscamos reconciliarnos con todas las personas, reconocemos que somos pecadores. Muchas personas dicen, todos somos pecadores, y dicen, no, pecador es el vecino, que maltrata a la mujer, maltrata al hijo, yo no soy pecador. Mientras nosotros no reconozcamos que Cristo es nuestro Salvador, de que somos pecadores y que necesitamos a Cristo para que nos reconcilie con el Padre, tenemos la condición pecadora. Cristo es el que borra nuestros pecados. Aunque caminando en obediencia a la palabra de Dios, podemos tener tendencia al pecado, pero ya el pecado no nos domina. Ya no practicamos el pecado, sino que estamos en obediencia a la palabra de Dios. Y si en algún momento caemos, entonces dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto quiere decir que el cristiano cuando peca, enseguida reconoce que ha pecado y se va en arrepentimiento a Dios y le pide perdón, tanto a Dios como a la persona que ofendió o a la persona que lo ofendió a él. ¿Y qué es? Vimos lo que es el arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es cambio de mente. Por eso a muchos cristianos le dicen, usted te lavaron el cerebro. Efectivamente, es que ser cristiano se necesita cambiar su manera de pensar, cambio de mente. Pero además de arrepentimiento, que es cambio de mente, viene la conversión. ¿Qué es la conversión? Un cambio en la forma de actuar.
Porque de nada sirve cambiar de manera de pensar sin cambiar la manera de actuar. Nosotros cambiamos la manera de actuar porque cambiamos la manera de pensar. Parece un trabalengua, pero es la verdad. Necesitamos cambiar de mente, o sea, conforme a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, y con ese cambio de mente cambiamos nuestra forma de actuar. Porque el resto seríamos unos oidores olvidadizos. Que oímos la palabra de Dios, nos parece bonita, pero no la practicamos. En otras palabras, necesitamos poner por práctica en obediencia a la palabra de Dios para poder demostrar que somos hijos de Dios, que obedecemos su palabra. Entonces, la conversión es un cambio continuo y progresivo. ¿No? La conversión no se da de un día para otro. Cambio continuo y progresivo en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que significa ser cristiano. ¿Y cómo conseguimos ese cambio progresivo y continuo de la palabra de Dios? 3 pasos fundamentales. Lectura de palabra. Si no leemos palabra de Dios, no podemos cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que leer la palabra de Dios. Porque la lectura de la palabra de Dios es la que nos da fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que escudriñar las escrituras. Y eso hay que hacerlo todos los días. Así como nos alimentamos carnalmente todos los días, 3 veces al día, y algunos hasta 5 o 6 veces al día, o algunos de pronto una sola vez al día. Tenemos que alimentarnos por lo menos una sola vez al día, por lo menos mínimo una sola vez al día, con lectura de palabra, media hora mínimo de lectura de palabra, para poder fortalecer nuestro ser interior, poder crecer espiritualmente, poder alimentarnos espiritualmente. Es como si hay un proverbio, no un proverbio, una leyenda cherokee, que es de una tribu de los norteamericanos, que un nieto se le pregunta a su abuelo, abuelo, ¿qué significa eso que nosotros tenemos 2 perros internamente? Entonces el abuelo dice, sí, nosotros tenemos 2 perros, tenemos un perro negro que representa la maldad que hay en nosotros y un perro blanco que significa la santidad, la obediencia a la palabra de Dios. No, ellos no hablaban de palabra de Dios, pero sí de hacer cosas buenas. Y entonces dice, y esos 2 perros, le dice al abuelo, esos 2 perros están en constante lucha, constante pelea. El bueno es atacado por el perro negro que lo induce a hacer el mal. Entonces le dice el nieto, ¿y quién gana de los 2 perros entre la pelea entre el perro blanco y el perro negro? Le dice el abuelo, el que alimentes más. Si alimentas al perro negro con cosas malas, obviamente que va a ganar el perro negro sobre el perro blanco. Pero si frenas al perro negro haciendo cosas buenas, va a terminar el perro blanco dominando el perro negro. Entonces, de la misma forma nosotros, ¿verdad? Utilizando esa leyenda cherokee, entre más cosas malas nosotros hagamos, estamos alimentando nuestra vida carnal, nuestro viejo hombre, y no lo podremos dominar nunca. Mientras sí que con la obediencia a la palabra de Dios empezamos a dominar nuestra carne, nuestro nuevo hombre empezará a dominar el viejo hombre, y así nosotros podemos dejar de pecar. Entonces, la conversión es un cambio en la manera de actuar, un cambio continuo que comienza con la lectura de la palabra. La lectura de la palabra genera fe. El primer caso para que se dé la conversión es la lectura de palabra. La segunda etapa es congregarse. Es importante que nos congreguemos. ¿Por qué es importante que nos congreguemos? Porque compartimos nuestro amor con los demás creyentes, con las otras personas que piensan igual que nosotros. Empezamos a escuchar palabra de Dios. Nos congregamos nos reunimos para alabar a Dios, para entender la palabra de Dios, para alabar a Dios, para manifestar nuestro amor que tenemos hacia Dios, manifestarlo hacia las otras personas. Oramos los unos por los otros, oran por nosotros, compartimos nuestro testimonio. Si tenemos alguna debilidad, lo compartimos con el hermano que más tengamos confianza para que nos ayude a salir de un estado de dificultad. Entonces, ¿con quién nos tenemos que congregar? Obviamente con los hermanos que piensan igual que nosotros, que tienen la misma convicción en la iglesia. Porque la gente del mundo también se congrega, pero ¿se congrega ¿dónde? En las cantinas, en los burdeles, alrededor de un partido de fútbol callejero que terminan después tomando cerveza. Entonces todos terminamos congregando, pero ¿dónde nos congregamos? Si nos congregamos en burdeles, en cantinas, estamos haciendo cosas del mundo, cosas de la carne. Pero si nos congregamos en la iglesia, estamos haciendo cosas que le agradan a Dios, cosas espirituales. Y eso es lo que nos fortalece espiritualmente. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos dicen, no, yo leo la palabra de Dios en mi casa y oro en mi casa y con eso basta. No basta con leer la palabra de Dios en la casa, ni orar en la casa. Hay que congregarse. Jesucristo a través del apóstol Pablo lo mandó, ¿verdad? Le dijo en Hebreos 10:24, dice, y considerémonos unos a otros como estimularnos en el amor y en las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces tenemos que congregarnos, es un mandato de parte de Dios congregarse. La persona que deja de congregarse es el primer síntoma de dejar de ser cristiano, cuando deja de congregarse. No, yo en mi casa leo la Biblia y oro, ya eso es suficiente. No es suficiente. Es como cuando hay una fogata, ¿verdad? Tiene leños encendidos. Cuando usted saca un leño ese encendido y lo pone fuera de los demás que están encendidos, ¿qué termina ese leño? Apagándose. Así le pasa a la persona cuando deja de congregarse. Termina apagándose. Nosotros para estar encendidos necesitamos estar en coinonía con otros hermanos que tengan la misma convicción de nosotros, que estemos buscando constantemente la palabra de Dios, que estemos buscando a Dios constantemente en oración, en alabanza, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando cantamos las alabanzas. Cuando aquí se proyectan las alabanzas en el videobin, no es para que miremos, va a decir la hermana se equivoca cuando está cantando, no, es para que cantemos. Amén. Para que todos cantemos también, no miremos nada más la palabra de Dios, la palabra que está escrita en el videobin para decir si se equivocó o no se equivocó y seguirla mentalmente, no, hablemos con nuestra boca, declaramos confesión, confesamos lo que estamos adorando a Dios y el enemigo huye. Entonces, cuando aquí se proyectan las palabras de las alabanzas, es para que las cantemos, no para que las leamos nada más. Cantemos las alabanzas. Esa es la función del videobin, cuando se ponen las alabanzas y se proyectan las letras de las alabanzas, para que las cantemos, no para que nos quedemos callados. Otro factor fundamental para la conversión, ya vimos dos, ¿verdad? Que son la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, congregarse. Pero hay un tercero que también es full importante, la oración. La oración nos acerca a Dios. La oración no es para torcer el brazo a Dios. Señor, es que tú me tienes que ayudar, tú me tienes que sanar. No. La oración es para comunicarnos con Dios, mostrar nuestro amor, nuestro agradecimiento a Dios. Y a través de la oración nosotros controlamos nuestros afanes. Miremos lo que nos dice Filipenses 4:6. Aquí está el objetivo de la oración. Filipenses 4:6. Nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Entonces, la oración nos cambia a nosotros, no cambia a Dios. Pero Dios quiere que oremos. Y muchas veces la oración que nosotros hacemos hace que Dios actúe, pero no porque mueva la mano de Dios nuestra oración, sino que Dios permite una circunstancia en nuestra vida para que oremos y Él va a actuar a nuestro favor. Dios puede permitir una enfermedad a nosotros, puede permitirle una enfermedad a nosotros, para que nosotros oremos y Él nos va a ayudar. Pero no quiere decir que la oración fue la que nos llevó a la sanación, sino que Dios permitió que a través de la adversidad nosotros oremos. Lo que Dios quiere es tener un encuentro personal con cada uno de nosotros, Él quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Dios seguirá siendo Dios y Dios, su plan perfecto y armonioso, perfecto, su plan, todo lo que el Señor piensa es perfecto, no lo va a cambiar nuestra oración, pero Él quiere que oremos. Dios actúa también a través de nuestras oraciones. Dios permite circunstancias en nuestra vida para que nosotros oremos y Él actúa conforme a su plan perfecto, que todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro bien, como dice Romanos 8:28, que sabemos que todo lo que Dios permite a los que conforme a su propósito son llamados es para nuestro bien. Entonces, oremos en todo tiempo. La oración es fuente de poder. Orar sin cesar nos manda la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, alienamos nuestro pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios. Pero la oración tiene que ir ligada a la lectura de palabras para que nosotros podamos orar conforme a su palabra. Y cuando no sabemos cómo orar, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu nos guía, porque muchas veces no sabemos cómo orar ni cómo pedir. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros, pero tenemos que orar, abrir nuestra boca. Es esencial que cuando oremos, abramos nuestra boca, no solamente mentalmente. Claro, podemos orar mentalmente, podemos cantar mentalmente, pero lo más importante es que usted exprese verbalmente para que el enemigo se dé cuenta a quién está orando usted, a quién está rindiendo la alabanza, que es a nuestro Padre Celestial. Toda nuestra oración tiene que ser dirigida a Él. Acuérdense que la oración va dirigida al Padre, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y la autoridad de nuestro Espíritu Santo, que es el que nos guía. El Espíritu Santo nos guía en nuestra debilidad, porque muchas veces no sabemos cómo pedir o cómo conviene pedir, pero el Espíritu nos guía en nuestra debilidad. Entonces, eso es lo importante de entender de que Cristo nos liberta y nos restaura. Nos liberta de nuestra vana manera de vivir, nos liberta de nuestros pecados, de nuestra condición pecaminosa.
nos restaura nuestra relación con Dios y nuestra relación con los semejantes. Pero también lo hace a través de su obra en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección, y de nuestra aceptación de Cristo mediante nuestro arrepentimiento y conversión. Entonces es importante que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios para que podamos vivir en armonía y en coinonía con todo lo que Dios manda para cada uno de nosotros. Entonces es importante que entender que Cristo siempre nos liberta y nos restaura, pero Cristo nos liberta y nos restaura no solamente a través de nuestra obediencia, sino a través de la lectura de palabras. Es importante que nosotros leamos la palabra. Perdón que recalque mucho en esto, pero eso es importante, la lectura de la palabra. La lectura de la palabra. Congregarse es importantísimo. Y la oración. La oración, como dijimos anteriormente, la oración no cambia a Dios, pero Dios necesita estar en una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Dios lo que quiere es eso. Dios no le interesa tanto muchas cosas que nosotros podamos hacer por Dios. Dios lo que quiere es tener relación con nosotros. Porque a veces hay personas que se dedican a predicar la palabra de Dios, y eso no es malo predicar. A cantar la alabanza, eso no es malo hacerlo. A echar fuera demonios en nombre de Jesús, eso no es malo hacerlo. Pero lo que Dios quiere es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Acuérdense que hay un versículo que dice que se acercan los discípulos y le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Podemos agregar: en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos. ¿Y qué dirá él? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no oraban, no se dedicaban a buscarlo en espíritu y en verdad. Entonces lo que Dios quiere es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Oremos, presentémonos a Dios. Si no sabemos orar, es fácil, es un motivo para orar. Señor, no sé cómo orar, no sé cómo dirigirme a ti. Ya usted está orando. Señor, no tengo palabras para dirigirme ante ti. Guíame, Señor. Ya usted está orando enseguida. Dígale al Señor, preséntele todas sus necesidades y preséntele todas sus angustias. Señor, estoy angustiado porque quisiera orar como ora fulano, como ora sutanejo, como lo ora el hermano tal, pero no me salen las palabras. Ya usted está orando, diciéndole eso al Señor. Todo lo que usted sienta, dígaselo al Señor. Y ya usted empieza a orar inmediatamente. Si está leyendo la palabra de Dios y le da sueño o le da pereza leer la palabra de Dios, es momento que el Señor ores al Señor. Señor, quiero leer tu palabra, pero tengo pereza, me da sueño, me da piquiña leer la palabra de Dios. Ayúdame, y el Señor te ayudará. Y es importante que nosotros entremos en una lucha espiritual. Todos estamos en lucha espiritual, aunque no lo conozcamos o no lo reconozcamos. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted se está enfrentando al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas quiere hacer lo posible porque usted no lea la palabra de Dios. Le va a mandar un estado de que le cierra la mente para que no entienda la palabra de Dios. Le va a mandar pesadez espiritual, le va a mandar sueños, somnolencia para que no lea la palabra de Dios. Entonces tiene que entrar en lucha espiritual y reprender las fuerzas del demonio que están impidiendo que usted predique o que usted lea la palabra de Dios, que usted haga la obra del Señor. Nosotros como cristianos estamos en una guerra, no ni siquiera lucha, una guerra espiritual bien grande contra las huestes espirituales. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es contra las personas. Fulanito me miró mal, fulanito no me saludó, llegué a la iglesia, ni siquiera me dio la mano. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es con el vecino. Nuestra lucha no es con nuestros padres, con nuestros hermanos. Nuestra lucha no es con el pastor, nuestra lucha no es con el evangelista, no es con la que canta la alabanza, que canta una alabanza que yo no me sé, no. Nuestra lucha es contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes para que no hagamos lo que el Señor quiere que nosotros queramos que hagamos, que es tener una relación personal. Lo que el Señor quiere es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y si no podemos tener esa lucha, esa relación personal, es porque nos están atacando espiritualmente. Esa lucha espiritual no la vemos, pero la sentimos. Por eso me gusta mucho una alabanza que dice: Señor, abre mis ojos para que pueda ver, para que pueda verte a ti. Y de paso pueda ver las huestes espirituales que nos están atacando. Cada vez que usted tenga menos deseo de leer la palabra de Dios, menos deseo de orar, es porque huestes espirituales lo están atacando. Tenemos que entrar en esa guerra espiritual, esa lucha espiritual con oración, reprendiendo, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Los demonios no quieren que usted ore, los demonios no quieren que usted lea la palabra de Dios. Le va a dar sueño, le va a dar pereza, le va a dar bostezadera, se le cierra el entendimiento. Yo leo este versículo y no lo entiendo. Suena el celular o se acuerda de un programa de televisión, va a ver de televisión. Entonces el demonio no quiere que usted entienda la palabra. Entonces usted ve un versículo y no lo entiende, no se preocupe por la palabra que usted entienda.
Preocúpese por la palabra que usted entiende y no la aplica. Hay muchos versículos que nosotros entendemos, pero no aplicamos. Y nos preocupamos más por aquellos versículos que no entendemos. Si usted no entiende un versículo, la Biblia tiene la solución para eso. Dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala y yo le daré sabiduría a mano llena. O sea, entendimiento. Porque la sabiduría es el máximo grado del conocimiento. El conocimiento viene con lectura de palabra. La lectura de palabra te da fe. Pero el conocimiento, la sabiduría viene de Dios. Él es el que la da. Nosotros podemos leer la palabra de Dios, podemos estar llenos de mucha palabra de Dios, pero podemos estar sin sabiduría. El demonio, Satanás, se sabe toda la palabra de Dios, pero no tiene sabiduría. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder entender su palabra y aplicarla a nuestra vida, para poder vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo quiere Dios que vivamos? En constante relación personal con Él. Lo que el Señor quiere es conocernos, quiere hablar con nosotros, quiere que tengamos una relación intuitiva y personal con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Más que prediquemos, más que cantemos, más que adoramos. Y no estoy diciendo que eso sea malo, predicar, cantar. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que el Señor quiere más de nosotros es conocernos. Él nos conoce, pero que lo conozcamos a Él. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la oración. Es lo que más el Señor quiere de nosotros. Para que no exprese después la frase que es fea, que está en la Biblia, que dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Qué quiere decir? Nunca oraban, nunca se dirían a mí. Hacían la obra de Dios, pero no la hacían buscándome a mí, sino buscando méritos para ustedes mismos. Para que los vieran como buenos predicadores, o como buenos salmistas, o como buenos ujieres, buenos trabajadores en la obra del Señor, pero el Señor no los conoce a ustedes, o no conocían al Señor. Porque el Señor nos conoce a todos nosotros, Él conoce hasta a los pecadores. Él nos conoce a todos, inclusive conoce cuántos cabellos en nuestra cabeza tenemos. Sea pecador o no sea pecador, Él nos conoce. Pero Él quiere que lo conozcamos a Él. Y solamente lo conocemos a Él por 3 fases. Primero, lectura de palabra. Segundo, congregándose. Y tercero, en oración. Oración es fundamental para el crecimiento del cristiano. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Entonces, Cristo nos liberta y nos restaura, pero todo con obediencia a su palabra.